15 de octubre de 1917. Castillo de Vincennes, Francia. La tenue luz del amanecer se filtraba por las ventanas del castillo mientras los 12 soldados formaban una línea recta, sus rifles apuntando hacia adelante. Frente a ellos, una mujer de 41 años, vestida completamente de negro, se mantenía erguida. No llevaba venda en los ojos. No quería perder de vista sus últimos momentos. ¿Está lista?, preguntó el oficial al mando. La mujer asintió con dignidad, sin mostrar miedo. Los soldados levantaron sus rifles. ¡Apunten! En ese instante, la mujer envió un beso al pelotón de fusilamiento. Un último acto de seducción ante la muerte inminente. ¡Fuego! Las balas atravesaron el cuerpo de Margareta Selle, mejor conocida como Mata Hari, la bailarina exótica convertida en una de las espías más famosas de la historia. O al menos, eso es lo que el gobierno francés quería que todos creyeran. Su cuerpo cayó hacia atrás. El oficial se acercó con su pistola para dar el tiro de gracia, pero no fue necesario. La mujer que había seducido a incontables oficiales militares y políticos de toda Europa ya estaba muerta. Así terminó la vida de Mata Hari, ejecutada por espionaje durante la Primera Guerra Mundial. Pero, ¿quién era realmente esta mujer? ¿Una astuta espía que vendió secretos militares a Alemania? ¿O una mujer independiente convertida en chivo expiatorio perfecto en un momento de histeria bélica? Durante décadas, su verdadera historia permaneció envuelta en misterio. Los archivos secretos del caso estuvieron clasificados por más de 100 años. Pero ahora, gracias a documentos recientemente desclasificados, podemos reconstruir la verdadera historia de la mujer detrás del mito. Esta es la historia de cómo Margareta Selle, una joven holandesa de clase media, se transformó en Mata Hari, la seductora bailarina exótica, que supuestamente engañó a generales y ministros para extraer sus secretos más ocultos, y cómo terminó enfrentándose a un pelotón de fusilamiento en una fría mañana de octubre. Retrocedamos a 1876, a la pequeña ciudad holandesa de Leeuwarden, donde nació Margareta Gertruida Selle el 7 de agosto, en el seno de una familia de clase media. Su padre, Adam Selle, era un sombrerero con ambiciones más allá de su estación social, lo que le permitió darle a su hija una educación privilegiada poco común para las niñas de su época. Mi padre siempre me trató como si fuera una princesa, escribiría más tarde en sus diarios. Quizás por eso siempre esperé que los hombres me trataran como a una reina. La infancia de Margareta fue cómoda y feliz, pero todo cambió drásticamente cuando tenía 13 años. Su padre se arruinó financieramente y poco después su madre murió. La familia se desintegró, y Margareta fue enviada a vivir con diferentes parientes. Estos años difíciles moldearon su carácter de formas que serían cruciales más adelante. Desarrolló un agudo sentido de supervivencia y aprendió temprano que su belleza podía abrirle puertas. También descubrió su capacidad para reinventarse según las circunstancias. En 1895, con apenas 18 años, Margareta tomó una decisión impulsiva que cambiaría el curso de su vida. Respondió a un anuncio matrimonial en el periódico colocado por Rudolf MacLeod, un capitán del ejército colonial holandés 21 años mayor que ella. Oficial del ejército colonial en servicio en las Indias Orientales holandesas busca esposa. Prefiere señorita de presencia agradable que pueda acompañarlo a las colonias. A pesar de la diferencia de edad, o quizás precisamente por ella, Margareta vio en este matrimonio una oportunidad para escapar de su situación. Pocas semanas después de conocerse, se casaron y partieron hacia las Indias Orientales holandesas, la actual Indonesia. Me casé por escapar, no por amor, confesaría años después a un amante. Fue el primer papel que tuve que interpretar en mi vida. La vida en Java no resultó como esperaba. Rudolf resultó ser un hombre violento, alcohólico y celoso. La golpeaba regularmente y mantenía abiertamente relaciones con concubinas nativas, una práctica común entre los oficiales europeos en las colonias. Sin embargo, estos años también expusieron a Margareta a culturas y tradiciones que eventualmente formarían la base de su futura identidad. Fascinada por las danzas tradicionales javanesas y balinesas, comenzó a estudiarlas en secreto. Encontré en esos movimientos algo que nunca había experimentado antes, escribiría. Una forma de comunicarse sin palabras, de contar historias solo con el cuerpo. La tragedia golpeó a la pareja cuando sus 2 hijos enfermaron gravemente, aparentemente envenenados por una niñera resentida que había sido rechazada por Rudolf.
Su hijo Norman murió, mientras que su hija Non sobrevivió pero quedó con secuelas de salud permanentes. Este trauma fue la gota que colmó el vaso en su ya deteriorado matrimonio. En 1902, Margareta abandonó a su marido y regresó a Europa, dejando atrás a su hija, quien permanecería con Rudolf. Me fui con nada más que mi conocimiento de un mundo que la mayoría de las europeas nunca habían visto, diría después. Y estaba determinada a usar ese conocimiento. De vuelta en Europa, Margareta intentó recuperar a su hija, pero Rudolf tenía la custodia legal y los recursos para mantenerla. Sola, sin apoyo familiar y sin formación profesional, Margareta se encontró en una situación desesperada. Intentó ganarse la vida como modelo para pintores en París, pero el trabajo era escaso y mal pagado. Probó suerte trabajando en un circo como amazona, pero tampoco le proporcionó estabilidad económica. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría su vida, reinventarse completamente. A los 27 años, Margareta Selle desapareció y en su lugar nació Mata Hari. Mata Hari significa ojo del amanecer o sol en malayo, un nombre exótico que evocaba los misterios de Oriente. Creó una elaborada historia ficticia. Era una princesa javanesa, hija de un sacerdote brahmin y una bailarina del templo, educada en danzas sagradas reservadas tradicionalmente para ceremonias religiosas. Si no podía ser una princesa por nacimiento, me convertiría en una por invención, confesaría años después a un amante. Su transformación iba más allá del nombre. Estudió meticulosamente las posturas y movimientos de las danzas orientales que había observado en Java, adaptándolas para crear algo que fuera lo suficientemente auténtico para un público occidental ignorante de las verdaderas tradiciones, pero lo suficientemente seductor para captar su atención. El 13 de marzo de 1905, debutó como bailarina exótica en el Museo Guimet de París, un prestigioso museo de arte asiático. La élite intelectual y artística de París asistió, expectante ante la presentación de esta misteriosa princesa oriental. Mata Hari apareció en el escenario ataviada con joyas elaboradas y velos transparentes que apenas ocultaban su cuerpo. Comenzó su danza lentamente, contando una historia de amor sagrado a través de movimientos sensuales. Gradualmente, mientras la danza progresaba, iba despojándose de sus velos hasta quedar prácticamente desnuda, algo escandaloso pero fascinante para la sociedad de la Belle Époque. El impacto fue inmediato. Al día siguiente, los periódicos parisinos solo hablaban de la misteriosa bailarina oriental que había revolucionado la noche cultural de la ciudad. Ha traído a París los misterios sagrados de Oriente, escribió un crítico, completamente convencido por su elaborada ficción. Sus movimientos no son obscenos sino rituales, no son vulgares sino divinos. Lo que Mata Hari había entendido perfectamente era el hambre occidental por lo exótico. La Europa de principios del siglo XX estaba fascinada por el Oriente, término que englobaba indiscriminadamente culturas tan diversas como la india, árabe, china o japonesa. Esta fascinación, conocida como orientalismo, estaba más relacionada con las fantasías occidentales que con las realidades culturales de esas regiones. Mata Hari explotó magistralmente estas fantasías. No importaba que mezclara elementos hindúes, indonesios y árabes en sus presentaciones. Para su público, representaba la encarnación perfecta de la mujer oriental, misteriosa, sensual y peligrosa. Su éxito fue meteórico. Pronto se presentaba en los teatros más prestigiosos de Europa. Berlín, Viena, Madrid, Montecarlo. Las capitales europeas se rendían ante sus pies. Reyes, príncipes, industriales y políticos asistían a sus espectáculos y muchos de ellos buscaban después su compañía privada. No me avergüenza decir que me convertí en la amante de muchos de estos hombres, escribiría en sus memorias incompletas. Otros pueden juzgarme, pero yo nunca prometí fidelidad eterna a nadie. Mi cuerpo era mío para compartirlo con quien yo eligiera. Esta libertad sexual era revolucionaria para su época. En un tiempo en que las mujeres respetables estaban confinadas a roles de esposas y madres. Mata Hari vivía abiertamente como una cortesana de lujo, seleccionando cuidadosamente a sus amantes entre los hombres más poderosos e influyentes de Europa. Entre sus conquistas más notables se encontraban el millonario industrial alemán Alfred Kiepert, quien le compró una mansión. El compositor Giacomo Puccini, el jefe de Estado Mayor francés, general Adolphe Pierre Mazzini, y posiblemente hasta el Kronprinz Wilhelm, hijo del Kaiser alemán Guillermo II. Para 1910, había acumulado una considerable fortuna. Vivía en una mansión en París, tenía sirvientes, joyas caras y ropas de diseñador.
Sus presentaciones se vendían por precios astronómicos. Se había convertido en una de las mujeres más famosas de Europa. Sin embargo, a medida que pasaban los años, su estrella comenzó a apagarse lentamente. Nuevas bailarinas más jóvenes, como Isadora Duncan, comenzaban a captar la atención del público con estilos de danza más auténticos o innovadores. Para 1912, Mata Hari ya no era la sensación que había sido. Además, a los 36 años, edad avanzada para una bailarina en esa época, su cuerpo ya no respondía con la misma agilidad. Y lo que era más peligroso, el público comenzaba a sospechar que su exotismo era una farsa. «Ya no puedo sostener esta ficción por mucho más tiempo», confesó a uno de sus amantes. «Las personas comienzan a hacer preguntas que no puedo responder». Justo cuando su carrera comenzaba a declinar, Europa se encaminaba hacia el cataclismo que cambiaría el continente para siempre. Las tensiones entre las grandes potencias Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia y el Imperio Austrohúngaro habían estado creciendo durante años. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria fue asesinado en Sarajevo. Este evento desencadenó una serie de alianzas y declaraciones de guerra que, en pocas semanas, sumergieron a Europa en el conflicto más devastador que había conocido hasta entonces, la Primera Guerra Mundial. Para Mata Hari, el estallido de la guerra representó tanto peligros como oportunidades. Como ciudadana de los Países Bajos, un país neutral, teóricamente podía viajar libremente entre los países en guerra. Sin embargo, esto mismo la convertiría en sospechosa para los servicios de inteligencia de ambos bandos. «La guerra ha cambiado todo», escribió en una carta a una amiga en 1915. «Donde antes había fiestas y celebraciones, ahora hay sospechas y miedo. Todos ven enemigos en las sombras». Lo que Mata Hari no sabía era que ya había captado la atención de los servicios de inteligencia. Sus conexiones con hombres poderosos de diferentes nacionalidades, su estilo de vida lujoso y sus constantes viajes entre países la convertían en una figura que despertaba sospechas. Ya fuera por ingenuidad o por una confianza excesiva en su capacidad para manipular situaciones, Mata Hari seguiría un camino que la llevaría directamente hacia su trágico final. Mientras Europa se sumergía en el caos de la guerra, Mata Hari se encontraba en Berlín, donde mantenía una relación con un rico industrial alemán. Al intentar regresar a París, los alemanes confiscaron sus pertenencias, incluidas joyas valoradas en 15.000 francos, una fortuna en aquella época. Fue entonces cuando ocurrió el encuentro que posiblemente selló su destino. El cónsul alemán en Ámsterdam, Karl Kroemer, le ofreció devolverle esa suma a cambio de información que pudiera obtener en Francia. Según declaró después, ella aceptó el dinero pero nunca tuvo intención de espiar para Alemania. «Puede que haya sido muchas cosas en mi vida», afirmaría durante su juicio, «pero nunca he sido traidora. Acepté su dinero como compensación por lo que me habían robado, no como pago por servicios futuros». Para complicar aún más su situación, poco después de este incidente y ya en Francia, fue contactada por el capitán Georges Ladoux, jefe del servicio de contraespionaje francés. Ladoux, conociendo sus conexiones en altos círculos alemanes, le propuso espiar para Francia. «Francia necesita personas como usted», le dijo Ladoux según los registros. «Personas que puedan moverse en ciertos círculos y obtener información que otros no pueden». Mata Hari aceptó la propuesta, aparentemente motivada tanto por patriotismo hacia su país adoptivo, Francia, como por la considerable suma ofrecida, 1 millón de francos si conseguía información valiosa. Sin embargo, Ladoux tenía un plan más siniestro. Investigaciones posteriores sugieren que desde el principio, el capitán francés sospechaba que Mata Hari era una espía alemana, y pretendía tenderle una trampa, utilizándola como chivo expiatorio en un momento en que Francia necesitaba desesperadamente elevar la moral tras reveses militares. «Necesitábamos una victoria, aunque fuera en el frente de la seguridad interior», confesaría años después un oficial de inteligencia francés. Atrapar a una famosa espía alemana serviría perfectamente a ese propósito. Lo que Mata Hari no sabía era que estaba entrando en un juego mortal donde las reglas estaban diseñadas para que ella perdiera. En noviembre de 1916, Mata Hari abordó un barco en Francia con destino a España. Su misión, asignada por el capitán Ladoux, era seducir al alto comisionado alemán en España, el mayor Arnold von Kaye, y obtener información sobre las operaciones submarinas alemanas, que estaban causando terribles pérdidas a los barcos aliados. Durante su estancia en Madrid, efectivamente entabló una relación con von Kaye, hospedándose en el mismo hotel que él y convirtiéndose en su amante.
Lo que desconocía era que los alemanes ya habían sido informados por sus propios agentes de que ella trabajaba para los franceses. Von Kaye jugó su propio juego doble. Aparentando confiar en ella, le dio información militar que más tarde resultaría ser falsa. Además, envió mensajes cifrados a Berlín mencionándola como su agente H-21, mensajes que fueron deliberadamente transmitidos en un código que los franceses ya habían descifrado. Era un juego de sombras donde cada lado intentaba engañar al otro, explicaría años después un especialista en espionaje de la Primera Guerra Mundial. Y ella estaba en medio, probablemente sin entender completamente las fuerzas que se movían a su alrededor. La trampa se estaba cerrando. Cuando Mata Hari regresó a Francia en enero de 1917, informó a la DOX sobre lo que consideraba valiosa inteligencia obtenida de Von Kaye. La DOX la escuchó con interés fingido, sabiendo que la información era inútil. Pocos días después, el 13 de febrero de 1917, oficiales de la policía francesa tocaron a la puerta de su habitación en el Hotel Élysée Palace en París. La arrestaron como sospechosa de espionaje para Alemania. «Debe haber algún error», protestó mientras era escoltada fuera del hotel. «Yo soy agente francesa, pregunten al capitán Ladox». Para su sorpresa, fue Ladox mismo quien firmó la orden de arresto. Mata Hari fue llevada a la prisión de Saint-Lazare, un lugar notorio por sus terribles condiciones, normalmente reservado para prostitutas y criminales comunes. Allí pasaría los siguientes 5 meses mientras se preparaba su caso. Las condiciones eran brutales. Su celda era húmeda y fría, la comida escasa y de pésima calidad. Acostumbrada al lujo, Mata Hari sufrió enormemente. Su salud se deterioró rápidamente, perdió peso y desarrolló una tos persistente. «Me tratan como a la peor criminal», escribió en una carta que intentó hacer llegar al exterior. «Si muero aquí, que el mundo sepa que ha sido una injusticia». El juicio comenzó el 24 de julio de 1917. Se llevó a cabo ante un tribunal militar, a puerta cerrada, bajo el pretexto de proteger secretos de seguridad nacional. En realidad, como demostrarían documentos desclasificados décadas después, las autoridades francesas temían que un juicio público pudiera exponer la debilidad de su caso. La fiscalía, liderada por el teniente André Mornet, presentó como evidencia principal los telegramas interceptados entre Berlín y Madrid que mencionaban a un agente H-21, identificada como Mata Hari. También se presentaron sus propias confesiones de haber aceptado dinero del cónsul alemán. «Esta mujer es uno de los espías más peligrosos de esta guerra», declaró Mornet en su alegato inicial. A través de sus seducciones, ha extraído secretos militares vitales que han costado miles de vidas francesas. La defensa, a cargo del veterano abogado Edouard Clunet, argumentó que no existía evidencia concreta que conectara a Mata Hari con ninguna información específica transmitida a los alemanes. Señaló que los telegramas podían ser una estratagema alemana para desacreditar a una agente francesa efectiva. «Mi cliente ha sido víctima de una elaborada operación de engaño», argumentó Clunet. Los alemanes, sabiendo que trabajaba para Francia, deliberadamente crearon esta falsa evidencia para eliminarla. A lo largo del juicio, Mata Hari se mantuvo firme en su declaración. Sí, había aceptado dinero del cónsul alemán, pero como compensación por sus bienes confiscados, no como pago por espionaje. Sí, había tenido relaciones con oficiales militares de varios países, pero por razones personales, no para obtener información. «He sido muchas cosas en mi vida: bailarina, amante, una mujer que vive según sus propias reglas», declaró ante el tribunal. «Pero nunca he sido traidora a Francia, un país que me dio todo cuando no tenía nada». A pesar de su elocuente defensa y la falta de evidencia concreta, el ambiente en Francia estaba cargado de paranoia. La guerra iba mal para los aliados. Los motines habían estallado en el frente francés tras la desastrosa ofensiva de Nivelle. La moral pública estaba en su punto más bajo. El gobierno necesitaba un triunfo, aunque fuera simbólico. Un chivo expiatorio que encarnara las ansiedades de la nación. Mata Hari, con su estilo de vida libre, sus múltiples amantes y sus conexiones internacionales, era la candidata perfecta. Después de solo 40 minutos de deliberación, el tribunal anunció su veredicto: culpable de espionaje. La sentencia: muerte por fusilamiento. «La justicia está muerta en Francia», exclamó Mata Hari al escuchar la sentencia. «Me condenan no por lo que he hecho, sino por lo que represento». Durante los siguientes meses, mientras esperaba la ejecución, persistió en su inocencia.
Se presentaron múltiples apelaciones y peticiones de clemencia, incluyendo solicitudes de los Países Bajos para conmutar su sentencia, todas rechazadas. El 15 de octubre de 1917, temprano en la mañana, llevaron a Mata Hari al castillo de Vincennes para su ejecución. Vestida con un elegante traje negro, mantuvo su dignidad hasta el final. Una hija de Frisia sabe morir, dijo, refiriéndose a su provincia natal en los Países Bajos. Rechazó la venda que tradicionalmente se ofrecía a los condenados a muerte. Según testigos presenciales, envió un beso al pelotón de fusilamiento momentos antes de que sonaran los disparos. Después de su muerte, como era costumbre con los cuerpos de los ejecutados por traición, su cadáver no fue entregado a familiares sino donado para disección médica. Su cabeza fue preservada en formaldehído y guardada en el Museo de Anatomía de París. Sin embargo, en algún momento de la década de 2000, se descubrió que tanto la cabeza como los registros relacionados habían desaparecido, añadiendo un misterio final a su controversial vida. Con su ejecución, las autoridades francesas declararon que habían eliminado a una peligrosa espía. Los periódicos la retrataron como una seductora despiadada que había traicionado secretos militares a cambio de diamantes y dinero alemán. La leyenda de Mata Hari, como la espía definitiva, comenzó a tomar forma casi inmediatamente después de su muerte. Durante décadas, esta versión prevaleció en la historia oficial y la cultura popular. Películas, libros y artículos perpetuaron la imagen de Mata Hari como la femme fatale arquetípica, utilizando su sexualidad como arma para extraer secretos de oficiales desprevenidos. Sin embargo, a medida que se fueron desclasificando documentos a lo largo del siglo XX, comenzó a emerger una imagen muy diferente. En 1985, se abrieron parcialmente los archivos británicos relacionados con el caso. En 2017, coincidiendo con el centenario de su ejecución, Francia finalmente desclasificó completamente el expediente del juicio. Lo que estos documentos revelaron fue sorprendente. El caso contra Mata Hari había sido extremadamente débil, basado principalmente en informes circunstanciales y telegramas que podían interpretarse de múltiples maneras. No existe evidencia concreta de que haya transmitido información militarmente valiosa al enemigo, concluía un informe interno británico de 1918 descubierto en los archivos de MI5. Su culpabilidad permanece, en el mejor de los casos, no probada. Más devastador aún para la versión oficial, los documentos desclasificados franceses incluían memorandos internos del propio capitán Ladox, quien admitía en comunicaciones privadas que el valor de Mata Hari como espía era prácticamente nulo y que su ejecución serviría principalmente a propósitos propagandísticos. Necesitamos un ejemplo visible, escribió Ladox en una nota encontrada en los archivos. Alguien cuya ejecución demuestre que Francia es implacable con los traidores, sin importar su fama o conexiones. Historiadores modernos que han examinado el caso coinciden mayoritariamente en que, aunque Mata Hari ciertamente se encontraba en una zona gris moral, aceptando dinero de los alemanes mientras trabajaba para los franceses, probablemente no era culpable de espionaje en el sentido de transmitir información militar significativa. Fue una amateur atrapada en un juego de profesionales, explicaría la historiadora Julie Welbricht, autora de un libro sobre espías femeninas. Creía que podía manipular a todos a su alrededor, sin darse cuenta de que ella misma estaba siendo manipulada. Quizás lo más trágico del caso es que, según documentos alemanes descubiertos después de la Segunda Guerra Mundial, los servicios de inteligencia alemanes ni siquiera la consideraban una agente efectiva. Los telegramas que supuestamente la identificaban como H-21 fueron enviados con la intención deliberada de que fueran interceptados por los franceses. Era un juego de engaños dentro de engaños, explicaría más tarde el historiador militar alemán Thomas Bogart. Los alemanes sabían que los franceses habían roto su código, así que enviaron mensajes falsos específicamente diseñados para implicar a Mata Hari, sabiendo que esto causaría caos en la inteligencia francesa. En efecto, Mata Hari había sido víctima de una operación de contrainteligencia alemana, diseñada precisamente para crear desconfianza entre los aliados. Su ejecución, irónicamente, representó un éxito para la inteligencia alemana, no un revés. Para 1917, Mata Hari ya no era la deslumbrante estrella de los teatros europeos. Sus mejores días como bailarina habían quedado atrás, y aunque aún mantenía conexiones con hombres poderosos, su influencia estaba en declive. Esto la convertía en un objetivo perfecto, lo suficientemente famosa para que su ejecución tuviera impacto propagandístico, pero no tan poderosa como para que sus conexiones pudieran salvarla. Hay que entender también el contexto cultural en que se desarrolló su juicio.
La Europa de principios del siglo XX vivía una época de profunda ansiedad sobre los cambiantes roles de género. Mata Hari representaba todo lo que la sociedad tradicional temía: una mujer sexualmente liberada, financieramente independiente, que vivía según sus propias reglas. Su verdadero crimen no fue el espionaje, argumenta la historiadora feminista Pat Zipman. Fue desafiar los límites impuestos a las mujeres de su época. La acusación de espionaje simplemente proporcionó una excusa conveniente para castigarla por estas transgresiones. Esta interpretación gana fuerza cuando se analizan los informes policiales y testimonios del juicio, que dedican una cantidad desproporcionada de atención a su vida sexual, detallando meticulosamente sus múltiples amantes y describiendo su estilo de vida en términos moralizantes. El fiscal Mornet llegó a declarar durante el juicio: es una mujer deshonesta hasta la médula, una Venus calva. Una cortesana experimentada, una bailarina mediocre que solo ha tenido éxito por su desnudez, una mujer sin escrúpulos que ha vendido no solo su cuerpo sino también su alma. Este enfoque en su moralidad personal, en lugar de en evidencia concreta de espionaje, revela las verdaderas motivaciones detrás de su persecución. También es importante considerar el momento político. Francia estaba experimentando una crisis militar y de moral en 1917. Los motines en el frente, las huelgas en las fábricas y el creciente descontento público amenazaban el esfuerzo bélico. El gobierno necesitaba desesperadamente distracciones y victorias simbólicas. El caso Mata Hari proporcionó exactamente lo que necesitaban, explica el historiador militar Robert Harris. Un espectáculo mediático que desviara la atención de los problemas reales y creara la ilusión de que las autoridades estaban tomando medidas decisivas contra las amenazas internas. La prensa francesa, fuertemente censurada durante la guerra, cooperó plenamente en la creación del mito de Mata Hari como una espía maestra. Los periódicos la describían en términos sensacionalistas, llamándola la mayor espía del siglo y atribuyéndole la muerte de 50.000 soldados franceses debido a la información que supuestamente había pasado a los alemanes. Estas cifras, completamente fabricadas, carecían de cualquier base factual. Sin embargo, sirvieron para justificar su ejecución ante el público y crear la imagen perdurable de Mata Hari como la espía definitiva. Después de su muerte, la leyenda continuó creciendo. En 1931, la película Mata Hari, protagonizada por Greta Garbo, cimentó su imagen en la cultura popular como la seductora espía. Docenas de libros, tanto de ficción como supuestamente biográficos, perpetuaron versiones cada vez más exageradas de sus actividades de espionaje. Fue solo a finales del siglo XX, con la apertura gradual de los archivos y el desarrollo de una historiografía más crítica, que comenzó a emerger una visión más matizada de su vida y destino. Para algunos historiadores actuales, el caso de Mata Hari representa uno de los errores judiciales más notables del siglo XX. Para otros, aunque técnicamente culpable de algunas acusaciones, como aceptar dinero de oficiales alemanes, fue víctima de un castigo desproporcionado motivado más por consideraciones políticas y prejuicios de género que por sus acciones reales. Lo que parece claro, a la luz de los documentos ahora disponibles, es que Mata Hari no era la superespía que la propaganda francesa y la cultura popular describieron. Era una mujer compleja, contradictoria, que navegaba un mundo en guerra utilizando las herramientas que tenía a su disposición: su inteligencia, su carisma y, sí, su sexualidad. Ni demonio ni ángel, la describe la biógrafa Pat Zipman. Simplemente una mujer que intentó forjar su propio camino en un mundo que ofrecía pocas opciones a las mujeres de su época. Una mañana de febrero de 1917, semanas antes de su arresto, Mata Hari se miró al espejo de su habitación de hotel en Madrid. A sus 40 años, las primeras arrugas comenzaban a aparecer en su rostro. Su cabello, antes de un negro intenso, mostraba hilos plateados. Su cuerpo, aunque aún hermoso, ya no tenía la firmeza de sus días como bailarina estrella. ¿Quién soy realmente?, se preguntó mientras aplicaba cuidadosamente su maquillaje, preparándose para otro encuentro con el mayor von Kaye, el oficial alemán que, sin ella saberlo, estaba tendiéndole una trampa mortal. Esta pregunta, ¿quién era realmente Mata Hari?, ha fascinado a historiadores, biógrafos y al público general durante más de un siglo. Y la respuesta depende en gran medida de quien cuenta la historia. Para los franceses de 1917, era una espía alemana despiadada, responsable indirectamente de miles de muertes. Para los alemanes, era una operativa amateur que podía ser fácilmente manipulada y descartada. Para feministas modernas, representa a una mujer que desafió las convenciones de su época y pagó el precio máximo por ello. Para historiadores del espionaje,
ilustra los peligros del amateurismo en el mundo de la inteligencia. Todas estas perspectivas contienen elementos de verdad, pero ninguna captura completamente la complejidad de la mujer que nació como Margareta Selle y murió como Mata Hari. Quizás lo más fascinante del caso es cómo logró transformarse tan completamente, reinventándose varias veces a lo largo de su vida. De niña de clase media holandesa a esposa colonial, de bailarina exótica a cortesana de alto nivel, y finalmente, a supuesta espía internacional. Cada transformación representaba no solo un cambio de circunstancias, sino una reinvención deliberada de su identidad. Fui pobre en mi juventud, muy pobre, confesaría a un entrevistador en 1905, durante la cúspide de su fama. Entonces entendí que las mujeres hermosas están destinadas a ser propiedad de los hombres, así que decidí convertirme en propiedad muy cara. Esta capacidad para la reinvención le permitió sobrevivir en un mundo que ofrecía pocas opciones a las mujeres, especialmente a aquellas sin respaldo familiar o marital. Sin embargo, esta misma fluidez de identidad la haría sospechosa en tiempo de guerra, cuando las lealtades fijas e incuestionables se volvieron primordiales. La Mata Hari que encanta al público europeo a principios del siglo XX con sus danzas javanesas es, en esencia, una actuación, una elaborada construcción cultural. Ella entiende perfectamente que no está presentando auténticas danzas orientales, sino un espectáculo diseñado para satisfacer fantasías occidentales sobre el exótico y misterioso Oriente. Nunca he pretendido ser una princesa javanesa auténtica, confesaría a un amante cercano. Doy al público lo que quiere ver, lo que necesita ver. En este sentido, Mata Hari era extraordinariamente moderna, casi posmoderna en su comprensión de que las identidades podían ser construidas y performadas. Décadas antes de que académicos teorizaran sobre la performatividad del género y la identidad, ella lo estaba poniendo en práctica. ¿Pero fue esta fluidez de identidad la que finalmente la llevó ante el pelotón de fusilamiento? Los documentos desclasificados sugieren que jugó un papel crucial. En una nota interna del Servicio de Inteligencia francés, fechada en marzo de 1917, un oficial escribió: "No podemos estar seguros de quién es realmente esta mujer. Ha operado bajo múltiples identidades y mantiene conexiones con figuras de ambos lados del conflicto. Esta ambigüedad misma la convierte en una amenaza. En tiempos de guerra, las identidades ambiguas se vuelven sospechosas. Las zonas grises se interpretan como amenazas potenciales. Y Mata Hari vivía en esas zonas grises, tanto literal como figurativamente. Como ciudadana de un país neutral, Países Bajos, que vivía principalmente en Francia pero viajaba frecuentemente a países enemigos, ocupaba un espacio liminal que las estructuras rígidas del tiempo de guerra no podían acomodar fácilmente. Los diarios personales de Mata Hari, descubiertos décadas después de su muerte, revelan a una mujer consciente de estos peligros, pero confiada quizás demasiado en su capacidad para navegar estas aguas traicioneras. Los hombres siempre me han subestimado, escribió en una entrada de 1916. Creen que porque disfruto del placer físico, mi mente debe ser simple. Este error suyo ha sido mi mayor ventaja. Este exceso de confianza sería uno de los factores que la llevaron a su fin. Cuando el capitán Ladox le propuso espiar para Francia, ella aceptó con una facilidad que sugiere que no comprendía completamente los riesgos involucrados. El mundo del espionaje profesional era radicalmente diferente del mundo de seducción y performance artística donde ella había prosperado. En sus actuaciones, ella controlaba la narrativa. En el juego de espionaje, era apenas una peón en un tablero mucho más grande. El espionaje real no se parece en nada a las novelas o películas, explica el historiador de inteligencia Christopher Andrew. Es metódico, burocrático y a menudo bastante aburrido. Mata Hari, con su estilo de vida extravagante y su alta visibilidad, representaba exactamente lo opuesto a lo que un espía efectivo debería ser. Efectivamente, su famosa identidad como Mata Hari la hacía completamente inadecuada para el trabajo de inteligencia clandestina. Era demasiado reconocible, demasiado asociada con el glamour y la sexualidad para pasar desapercibida. Elegir a Mata Hari como espía, comentaría más tarde un oficial del MI6 británico, sería como enviar a Charlie Chaplin a una misión encubierta. Simplemente demasiado reconocible para ser efectiva. Sin embargo, para los servicios de inteligencia franceses de 1916, su celebridad podía ser útil de otra manera. Si no como espía efectiva, al menos como chivo expiatorio perfecto. Los documentos desclasificados sugieren que desde el principio, el capitán Ladox y sus superiores consideraron a Mata Hari prescindible.
Las instrucciones que le dieron fueron deliberadamente vagas, y nunca recibió el entrenamiento adecuado en técnicas de espionaje o contraespionaje. Una nota interna del servicio secreto francés, escrita por la DOX en diciembre de 1916, revela esta actitud calculadora. La sujeto MH puede ser útil como distracción, atrayendo atención enemiga mientras operativos más valiosos trabajan sin ser detectados. En caso de compromiso, su perfil público garantiza un impacto propagandístico significativo. En otras palabras, Mata Hari era más valiosa como distracción o como mártir potencial que como operativa real. Esta conclusión se ve reforzada por el hecho de que cuando ella trajo información de España, supuestamente obtenida del mayor Boncalle, la DOX mostró poco interés en verificarla o utilizarla. Su valor para él no estaba en la inteligencia que pudiera proporcionar, sino en el papel que podía desempeñar en una narrativa más amplia. Para comprender completamente por qué Mata Hari fue seleccionada para este papel, debemos considerar el contexto social de la Francia en guerra de 1917. El país atravesaba una crisis de moral sin precedentes. Después de 3 años de guerra de trinchera sangrienta e inconclusa, el optimismo inicial había dado paso a una fatiga de guerra generalizada. Los motines que estallaron en el ejército francés tras la fallida ofensiva de Nivelle en abril de 1917 representaron la crisis más grave de la guerra para Francia. Miles de soldados se negaron a obedecer órdenes, cantando la internacional y exigiendo el fin de ataques inútiles. Aunque estas revueltas fueron suprimidas y mantenidas en secreto del público general, crearon pánico en los altos mandos militares y políticos. Simultáneamente, en el frente interno, las huelgas se multiplicaban en las fábricas de armamento, y el descontento civil crecía debido al racionamiento y las privaciones económicas. Los rumores de una revolución al estilo ruso comenzaban a circular, especialmente después de la Revolución de Febrero en Rusia que había derrocado al zar. En este contexto volátil, el gobierno francés necesitaba desesperadamente desviar la atención pública y restaurar la fe en las instituciones. La amenaza interna a espías y saboteadores proporcionaba un conveniente chivo expiatorio para las dificultades militares de Francia. La caza de espías se convirtió en una distracción útil, explica el historiador Jean-Jacques Becker. Permitía al gobierno canalizar la frustración pública lejos de los fracasos militares y hacia un enemigo interno identificable. Mata Hari, con su origen extranjero, su estilo de vida no convencional y sus conexiones con oficiales de ambos bandos, era la candidata perfecta para personificar esta amenaza interna. Su arresto en febrero de 1917, seguido por una campaña mediática orquestada que la retrataba como una espía maestra, cumplió exactamente la función prevista. Los periódicos, fuertemente censurados durante la guerra, cooperaron plenamente, publicando historias sensacionalistas sobre sus supuestas actividades de espionaje. La bailarina espía capturada, proclamó Le Petit Parisien. ¿Cuántos de nuestros soldados han muerto debido a sus traiciones?, preguntaba Le Matin. Estas historias, completamente controladas por la Oficina de Censura Militar, estaban diseñadas para cumplir diversos objetivos propagandísticos. Desviar la atención de los problemas militares, reforzar la vigilancia contra el enemigo interno y demostrar la efectividad de los servicios de inteligencia franceses. El juicio de Mata Hari, realizado a puerta cerrada bajo el pretexto de seguridad nacional, permitió a las autoridades controlar completamente la narrativa. Sin observadores independientes presentes, la versión oficial de los eventos no podía ser cuestionada. Los documentos ahora desclasificados revelan que la evidencia presentada contra ella era extremadamente débil. Los famosos telegramas que supuestamente la identificaban como agente alemana H-21 eran ambiguos en el mejor de los casos, y posiblemente fabricados como parte de una operación de desinformación alemana. Un análisis moderno de estos telegramas por expertos en criptografía e inteligencia concluye que no proporcionan evidencia concluyente de que Mata Hari transmitiera información militarmente significativa a los alemanes. Si este caso se presentara ante un tribunal moderno con los estándares actuales de evidencia, afirma el experto legal Richard Danzig, casi ciertamente resultaría en absolución o, como mínimo, en una sentencia mucho menos severa que la ejecución. El hecho de que se le negara a Mata Hari la oportunidad de apelar efectivamente su sentencia, todas las apelaciones fueron rápidamente rechazadas, sugiere que las autoridades francesas estaban más interesadas en hacer un ejemplo que en garantizar justicia. La ejecución de Mata Hari el 15 de octubre de 1917 fue un evento cuidadosamente orquestado. Aunque oficialmente no se permitió la presencia de periodistas, relatos detallados aparecieron en los periódicos al día siguiente, probablemente proporcionados por comunicados oficiales. Estos relatos enfatizaban su compostura ante la muerte,
interpretándola no como evidencia de posible inocencia, sino como confirmación de su naturaleza fría y calculadora. Murió como vivió, sin remordimientos ni miedo, escribió un periódico, implicando que su valor ante la muerte demostraba su culpabilidad. Las fotografías de su ejecución, que existen a pesar de la prohibición oficial de cámaras, fueron probablemente tomadas con aprobación oficial para propósitos de documentación. Estas imágenes, que muestran su cuerpo caído después de los disparos, no fueron publicadas en ese momento pero han circulado desde entonces, añadiendo una dimensión visual macabra a su mito. Después de su muerte, Mata Hari entró rápidamente en el panteón de grandes espías y femmes fatales de la historia. Su nombre se convirtió en sinónimo de seducción y traición, una abreviatura cultural para la mujer que utiliza su sexualidad como arma. El cine contribuyó enormemente a la mitificación de Mata Hari. La película de 1931 protagonizada por Greta Garbo la presentó como una seductora implacable que eventualmente se redime a través del amor verdadero, un giro romantizado completamente ficticio. Películas posteriores, como la de 1985 con Sylvia Kristel, enfatizaron aún más los aspectos eróticos de su historia, a menudo a expensas de la precisión histórica. Durante décadas, estas representaciones ficticias dominaron la comprensión pública de Mata Hari. Fue solo con la gradual desclasificación de documentos relacionados con su caso que comenzó a emerger una imagen más matizada. En 1963, el periodista británico Russell Warren Howe obtuvo acceso a algunos documentos previamente clasificados y publicó Mata Hari, The True Story, el primer intento serio de revisar su caso. Howe concluyó que había sido el chivo expiatorio perfecto en un momento de crisis nacional. En la década de 1980, la apertura parcial de los archivos de inteligencia británicos proporcionó más evidencia que cuestionaba la narrativa oficial. Los informes internos de los servicios británicos indicaban que, aunque estaban al tanto del caso, nunca consideraron a Mata Hari una amenaza seria para los intereses aliados. Un memorando del MI5 de 1916 la describía como una mujer de dudosa moral pero escaso valor de inteligencia, más interesada en extraer dinero de sus amantes que secretos militares. Finalmente, en 2017, coincidiendo con el centenario de su ejecución, Francia desclasificó completamente su expediente, permitiendo a los historiadores examinar en detalle los procedimientos de su juicio y la evidencia presentada contra ella. Estos documentos confirmaron lo que muchos habían sospechado: el caso contra Mata Hari había sido construido sobre fundamentos extremadamente débiles, motivado más por consideraciones políticas y prejuicios de género que por amenazas de seguridad real. Entre los documentos más reveladores estaba una evaluación interna del caso realizada en 1929 por el propio Servicio de Inteligencia francés, que concluía: la evidencia contra MH no habría sido suficiente en tiempos de paz. La decisión de proceder con la ejecución debe entenderse en el contexto específico de la crisis de moral de 1917. Este reconocimiento tardío, nunca hecho público en su momento, confirma que incluso dentro de la inteligencia francesa existían dudas sobre su culpabilidad. Otro documento revelador fue una carta del fiscal Mornet escrita en 1960, en la que admitía: desde una perspectiva estrictamente legal, el caso Selle presentaba debilidades significativas. Sin embargo, en tiempo de guerra, las consideraciones estratégicas a veces deben prevalecer sobre los procedimientos legales normales. A la luz de estos documentos, la mayoría de los historiadores modernos consideran que Mata Hari fue, en el mejor de los casos, una operativa amateur atrapada en un juego mortal que no comprendía completamente, y en el peor, una víctima inocente de circunstancias históricas y prejuicios de género. Ni heroína ni villana, concluye la historiadora Julia Welbricht, sino una mujer compleja cuya vida y muerte reflejan las contradicciones y tensiones de su época. La reevaluación histórica de Mata Hari tiene implicaciones que van más allá de su caso individual. Representa un ejemplo revelador de cómo la histeria de tiempo de guerra puede comprometer los principios de justicia, y cómo las mujeres no convencionales a menudo enfrentan escrutinio y castigo desproporcionados. También ilustra cómo se construyen y perpetúan los mitos históricos, especialmente aquellos que refuerzan narrativas culturales predominantes. La imagen de Mata Hari como la seductora espía implacable persistió durante décadas porque encajaba perfectamente en arcaicos pero persistentes temores masculinos sobre la sexualidad femenina como arma potencial. Resulta revelador que cuando se comenzó a cuestionar su culpabilidad en décadas posteriores, las reacciones iniciales fueron de incredulidad o resistencia.
La idea de que pudiera haber sido inocente contradecía una narrativa demasiado arraigada en la cultura popular. La historia de Mata Hari continúa reverberando en el presente de formas sorprendentes. Cada cierta década, su caso es revisitado y reinterpretado a través del lente de sensibilidades contemporáneas, revelando tanto sobre nuestro presente como sobre su pasado. En los años 70, con el surgimiento del feminismo moderno, fue revaluada como víctima del patriarcado, una mujer castigada por desafiar las restricciones impuestas a su género. En los 90, con mayor conciencia sobre los derechos legales, su juicio fue analizado como un ejemplo clásico de debido proceso comprometido por la histeria de tiempo de guerra. Hoy, en una era de fake news y manipulación mediática, su caso ofrece lecciones perturbadoramente relevantes sobre cómo las narrativas oficiales pueden construirse y utilizarse para propósitos políticos, y cómo ciertos individuos pueden ser demonizados para servir agendas más amplias. Los documentos ahora disponibles nos permiten reconstruir una cronología más precisa de los últimos años de su vida, revelando a una mujer muy diferente de la calculadora seductora de la leyenda. Para 1914, cuando estalla la guerra, Mata Hari ya no estaba en la cúspide de su fama. A los 38 años, era considerada demasiado mayor para la danza exótica, y aunque mantenía relaciones con hombres poderosos, su situación financiera se había vuelto precaria. Sus diarios revelan preocupaciones constantes sobre dinero y envejecimiento. El tiempo es el único enemigo que no puedo seducir, escribió en una entrada de 1915. Cada día me pregunto cuánto durará mi belleza, mi único capital verdadero. Estas ansiedades explican, en parte, por qué aceptó el peligroso juego de inteligencia doble. No por ideología o malicia calculadora, sino por necesidad financiera y quizás un deseo de mantener relevancia en un mundo que comenzaba a dejarla atrás. Los registros bancarios incluidos en los archivos desclasificados muestran que para 1916, a pesar de su aparente vida de lujo, a menudo estaba al borde de la insolvencia. Sus honorarios como bailarina habían disminuido significativamente, y dependía cada vez más de la generosidad de amantes acaudalados. Cuando aceptó los 5.000 francos del cónsul alemán Kroemer, muy probablemente lo hizo por desesperación financiera, no como pago por espionaje. Y cuando posteriormente acordó trabajar para la inteligencia francesa por una suma mucho mayor, parece haber sido motivada principalmente por necesidad económica. Un detalle particularmente conmovedor surge de los registros de la prisión de Saint-Lazare, donde estuvo encarcelada antes de su ejecución. Las cartas que intentó enviar desde prisión, muchas de las cuales fueron interceptadas por censores, revelan a una mujer crecientemente consciente de su mortalidad y preocupada por cómo sería recordada. Me acusan de ser una cortesana, como si eso fuera un crimen, escribió a su abogado. Pero si amar a muchos hombres es un crimen, entonces soy culpable. Sin embargo, si traicionar a su país es el cargo, entonces soy inocente. En otra carta, dirigida a su hija Non, que nunca fue entregada, escribió: cuando leas esto, probablemente ya no estaré viva. Quiero que sepas que, independientemente de lo que hayas escuchado, tu madre nunca traicionó a nadie. Mi único crimen fue vivir como quise, no como otros esperaban. Estos fragmentos revelan a una mujer reflexiva, consciente de sus elecciones controvertidas, pero firme en su rechazo de la acusación más grave, traición. A medida que se acercaba su ejecución, Mata Hari pareció lograr una claridad y dignidad que había eludido a muchos de sus jueces. En sus últimas semanas, rechazó varias ofertas de clemencia a cambio de confesiones fabricadas que habrían implicado a otros. Prefiero morir con mi verdad que vivir con sus mentiras, dijo al sacerdote que la visitó la noche antes de su ejecución. La mañana de su ejecución, Mata Hari se vistió cuidadosamente con un elegante traje negro que había solicitado específicamente, aplicó su maquillaje y arregló su cabello. Era su último acto de autodeterminación, una afirmación final de la identidad que había cultivado tan cuidadosamente. No sé si pasaré a la historia como la mayor espía de la guerra o como su mayor mártir, dijo a una de las monjas que la acompañaban. Pero sé que seré recordada, y eso es algo que pocos pueden reclamar. En esto, al menos, tenía razón. Más de un siglo después, el nombre de Mata Hari sigue siendo instantáneamente reconocible, evocando imágenes de seducción, espionaje y traición que trascienden las circunstancias reales de su vida y muerte. ¿Quién era realmente Mata Hari? La respuesta, como sugieren los documentos desclasificados, es más prosaica y más poética que la leyenda. No era ni la maestra espía de la propaganda francesa ni la inocente víctima de algunas revisiones históricas. Era, en esencia, una sobreviviente,
Una mujer que utilizó cada recurso a su disposición, su inteligencia, su creatividad, su sensualidad, para forjar un espacio propio en un mundo que ofrecía pocas opciones a las mujeres sin respaldo familiar o marital. Su tragedia no fue simplemente que murió por crímenes que probablemente no cometió, sino que en su búsqueda de independencia y autodeterminación, se encontró atrapada en fuerzas históricas que no podía controlar ni comprender completamente. En este sentido, su historia sigue siendo relevante como advertencia sobre los peligros del fanatismo en tiempos de guerra, y como recordatorio de cómo las mujeres que desafían las convenciones sociales a menudo pagan un precio desproporcionado por su audacia. La bailarina que había cautivado a Europa con sus velos y su misterio fabricado terminó su vida ante un pelotón de fusilamiento, convertida en un símbolo que poco tenía que ver con la mujer real. Quizás la mayor ironía de la vida de Mata Hari es que su identidad más duradera, la de la espía definitiva, fue la única que no eligió para sí misma. En su última carta, nunca enviada y descubierta entre los documentos recientemente desclasificados, escribió palabras que podrían servir como su epitafio más apropiado. He sido mala a veces, débil con frecuencia, pero nunca traidora. Amé la vida demasiado intensamente para ser una buena esposa, demasiado independientemente para ser una buena madre, demasiado honestamente para ser una buena espía. Si esto constituye crimen, entonces soy culpable. Pero si vivir según mis propios términos es el único crimen, entonces acepto la sentencia con orgullo. Hoy, mientras visitamos el Museo Fries en Leeuwarden, su ciudad natal en los Países Bajos, podemos ver algunos de los escasos objetos personales que sobrevivieron. Fotografías, vestuario de sus actuaciones, cartas. Objetos simples que una vez pertenecieron a una mujer compleja cuya vida y muerte continúan fascinándonos. La última ironía podría ser que, a pesar de los intentos de las autoridades francesas por borrarla, ni siquiera le permitieron un entierro adecuado. Mata Hari logró la inmortalidad que muchos de sus acusadores nunca alcanzarían. Su nombre se recuerda mientras los de ellos se han desvanecido en la oscuridad de la historia. En nuestra era de mayor igualdad de género y conciencia sobre las injusticias del pasado, tenemos la oportunidad de ver finalmente a Mata Hari, no como un arquetipo o símbolo, sino como una mujer real, con fortalezas y debilidades, ambiciones y miedos, que navegó un mundo hostil con los limitados recursos a su disposición. Quizás esta sea la verdadera justicia que se le debe, ser recordada no como la espía definitiva o la cortesana perfecta, sino simplemente como Margareta Selle. Una mujer que se atrevió a crear su propio destino en un tiempo y lugar que castigaba severamente tal audacia femenina. Cuando el sol se elevaba sobre el castillo de Vincennes aquella mañana de octubre de 1917, iluminando el cuerpo caído de la mujer conocida como Mata Hari, pocos habrían predicho que un siglo después, seguiríamos discutiendo su vida, examinando su caso, y encontrando en su historia lecciones relevantes para nuestro propio tiempo. Y quizás allí radica su victoria final. En un mundo que intentó silenciarla, su voz continúa resonando a través de las décadas, recordándonos los peligros de la histeria de tiempos de guerra, los prejuicios de género, y el poder duradero de una mujer que se atrevió a vivir en sus propios términos, sin importar el costo.